Hay lugares que son una casa de encuentro todo el tiempo. Hay lugares donde cabe el país entero. No son muchos, pero esos pocos que hay así son un tesoro. Hay lugares donde todos los distintos nos podemos encontrar y sentirnos iguales. Hay lugares donde la dignidad nos conversa y nos mira a los ojos, desde las paredes, incluso en los patios. Hay un lugar en el corazón de Medellín donde palpita realmente la vida. Ese lugar es el Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia ha sido la casa de estos diálogos por la vida desde que los estamos haciendo, pero más allá de eso ha sido la casa de múltiples encuentros, de posibilidades y de desafíos de futuro. 140 años ya. Sobre esos 140 años vamos a conversar en un momentito. ...140 años desafiando al futuro. Para eso está hoy con nosotros María del Rosario Escobar Pareja, usualmente es la directora. ¿Cómo estás? Hola, un saludo especial. Qué rico que están aquí en el museo y que vamos a hablar de estos 140 años. Gracias a su merced por recibirnos siempre. Y está el joven Juan Luis Mejía. Joven Juan Luis, ¿cómo me le va? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y gracias por la invitación. Juan Luis fue un montón de cosas. La hoja de vida es muy larga de leer, como la de María del Rosario también, pero yo me detengo en un cargo que me gusta mucho y es que fuiste el primer ministro de Cultura de este país. El tercero. Tercero, y yo siempre he pensado que soy el primero. No, primero. Borraste los otros dos. No, primero fue Ramiro y después Alberto Casas. Yo reemplacé a Alberto. El joven Alberto. Marcaste en el Ministerio de Cultura la noción de reconocernos como diferentes. Eso sí lo recuerdo plenamente, que fue vos descentralizaste ese museo no, ese ministerio. Y esa mirada de la cultura en plural, no de cultura sino de culturas, de reconocernos no como colombianos, sino como colombianos, no como un solo antioqueño, ya hablando de tu trabajo aquí, sino siempre el plural de vernos distintos, me lleva a la primera pregunta que no tiene nada que ver con lo que te acabo de decir, y es, cuando vos entras a este museo, ¿cuál es la obra que nunca dejas de visitar? ¿A cuál obra venís a echarle ojito? Varias. Contá. Bueno, primero, Horizontes. Siempre hay que venir a saludar al maestro Cano y yo creo que es la obra que más nos representa. Hay uno que me encanta, que es La mamá del maestro Eladio Vélez, que me parece que es un momento cumbre de la pintura en Antioquia y me parece que es un cuadro extraordinario. Paso por varios retratos que me gustan mucho y por supuesto vengo a saludar a Botero. Y vos, independiente del cargo, has venido aquí por años y años. Este lugar siempre nos ha invitado a entrar. ¿Qué obras son para vos como espiritualmente? Voy a ir a conversar con este. Pues como dice el rector o Juan Luis, para mí Esta charla es en también, confianza. para mí también Horizontes es una obra fundamental porque está como en el álbum de fotografías de todos nosotros. Es como los abuelos o los padres de nosotros ahí representados con todo el relato crítico y nostálgico y amoroso que uno le pueda poner. También de Botero, a mí me fascina la Catedral Metropolitana, está aquí a un ladito nuestro, pues dice mucho para mí. También recuerdo cuando se inauguró o se reinauguró este museo hace 21 años, eso estaba o hacía parte de la nueva donación y cómo me sorprendió ver esa catedral en ese color. Así la recordaba yo porque también siempre he sido vecina de la iglesia. Es que es mucho, son muchas.
este museo es entrañable porque hemos crecido a su lado. Pues para mí estar aquí, trabajar hoy para el Museo de Antioquia, es como tan vital, tan de la biografía, tan personal, de verdad. Es dificilísimo separar vida y trabajo en este caso. ¿Puedo añadir uno? Todo. No, es que me gusta mucho el jarrón de flores que está allí, porque tiene una connotación, y es que yo fui a París a mostrarle los primeros planos de la remodelación del Palacio Municipal, y ese día estaba terminando ese cuadro Ah, caramba. porque decía que era el homenaje que él quería hacerle a la ciudad de las flores. Y entonces para mí ese cuadro tiene también como una significación, porque en ese momento él acababa de llegar de la Feria de Sevilla y estaba dándole los últimos retoques en ese homenaje a Medellín. Y yo tengo algo que decir de ese cuadro también, porque la última vez que Botero vino a Medellín, yo tuve el privilegio de ser la anfitriona. De recibirlo. Entonces él entra por la sala, siempre le hace una reverencia a Pedrito, él y Sofía, se paran delante de Pedrito un rato, hablan, se dicen cosas es difícil escuchar. Y cuando se acerca al cuadro que acaba de referir Juan Luis, él me dice: estoy impresionado, no me acordaba que esto era tan grande. ¿Cómo que yo me pinté esta cosa tan grande? Sofía, mira el tamaño de este cuadro. Yo, ¿a qué horas hice este cuadro tan grande? Él que es tan coloquial y cuando viene aquí se hace más antioqueño que cualquiera de nosotros, se lo dice así tan bonito. Es que ese cuadro ocupaba prácticamente el estudio de él en la calle Rí León, que se lo diseñó y se lo restauró el pintor Darío Morales, que era un gran creador de espacios, y el cuadro ocupaba casi todo de piso a techo. Qué belleza. Yo tengo esa memoria, pues claro, la de hace 21 años, que fue un hito, pues todo. La transformación del sector, la llegada de las esculturas, incluso desde el puerto de Cartagena hasta acá, todo era como volver a fundar el mundo. Pero antes de hablar de esa fundación del mundo, pues conviene hablar de la fundación de hace 140 años, porque yo no sé por qué en estos días pienso que todos somos de memoria muy frágil, y como que la historia, desde que en los colegios ya ni la enseñan, solo recuerda de pronto datos. Yo quisiera, Juan Luis, vos que has estado en este tiempo abocado también a pensar en esa génesis del museo, nos contaras de oídas qué fue lo que suscitó la creación del Museo de Antioquia. Mira, yo creo que hay que contextualizarlo porque están ocurriendo muchas cosas en Antioquia, ¿sabes? Yo creo que esos años 70 y 80 van a ser definitivos en la conformación de nuestra idiosincrasia y de lo que está pasando y de lo que estaba pasando. Hemos superado el periodo colonial. Hay todo un movimiento que se llama el movimiento civilizatorio. Todos estos personajes, hijos de los ricos comerciantes y mineros que han ido a Europa y luego regresan, Vicente Restrepo, Ricardo Rodríguez, Andrés Posada Arango, en fin, una serie de personajes que traen como un aire fresco a esta ciudad y a este departamento. Y bueno, y hay un gobierno como el de Berrío que va a impulsar muchas obras. Primero, la Universidad de Antioquia, es el tránsito del colegio a la universidad. De hecho, Pedro Justo, cuando sale de la gobernación, pasa a la rectoría de la universidad. Se crea la Escuela de Artes y Oficios, se empieza a construir el ferrocarril de Antioquia. Es decir, ahí en esos años 70, a pesar de los conflictos y a pesar de la guerra del 76, pero esta región empieza como en un gran despertar, y no es gratuito que se cree un museo, es que es el segundo museo en el país después del Museo Nacional, que fue creado por Santander en el año 23, pero hasta esa época era impensable.
Y por eso hace 140 años, en noviembre de 1881, la Asamblea crea o dicta el decreto que crea el Museo de Sea. El nombre muy influenciado por Ñito Restrepo, y tenía como 3 prioridades. Una, como recordar el mito fundacional de la República. Por eso, inicialmente, y muy inspirado por uno de sus fundadores, el coronel Martín Gómez, que desde hacía años estaba recogiendo banderas, elementos, objetos de los libertadores. Entonces era como la perpetuación pedagógica del mito de la fundación de la República. Lo otro era el progreso de la ciencia, muy influenciado por el otro fundador, Manuel Uribe Ángel, el médico. Y por eso las primeras colecciones son colecciones de minerales, claro, en una región minera como la nuestra, la colección de rocas y oro, etc. La otra era ya arte. Y hay un momento como de transición, porque yo creo que es como el fin de la pintura, del pintor artesano, los Palomino, Emiliano Villa, Leopoldo Carrasquilla, y ya los primeros cuadros empiezan a donarse Francisco Antonio Cano, Horacio Marino Rodríguez. Entonces hay como un quiebre ya hacia el arte. Y lo otro que era muy en boga de la época, que es más un gabinete de curiosidades. Las personas de la ciudad se enamoraron de la idea y empezaron a donar todo lo raro que tenían en la casa. Y la gente piensa, esto merece estar en un museo. Claro, y entonces era la culebra mapaná que habían cogido junto al río, metido en un frasco, una guama de 2 varas de largo, la primera caja de dientes que se hizo en Medellín, en fin, pero también objetos muy valiosos, monedas, documentos, etc. Entonces, inicialmente eran como 4 elementos, pero ante todo era para mantener vivo el espíritu de la fundación de la República. Vamos a ir de atrás hacia adelante y a regresar y a dar vueltas. Yo quisiera saber qué conserva este museo del espíritu fundacional, si algo de eso se conserva. ¿Vos en dónde ves un hilo entre este momento del museo que tenés en tus manos y el museo que comenzó en la historia que Juan Luis nos cuenta? El museo es un museo que responde al presente, en ese sentido tiene una raíz histórica, también es un museo de arte, pero también es un museo conectado con las comunidades. O sea, vuelve a presentar esa triada de elementos, pero revisitados o vistos desde el siglo XXI, que los podríamos mirar en esas 3 dimensiones. Claro, entonces está esa visión crítica de la historia y del territorio, la apropiación social del arte y la relación directa con la ciudad, con las comunidades y con el territorio. Definir el Museo de Antioquia es dificilísimo. Nosotros internamente a veces tenemos el debate. ¿Es un museo histórico? No, no solamente. ¿Es un museo de arte? No, tampoco solamente. ¿Es un centro cultural? Pues no es un centro cultural, pero sí tiene que obedecer a una conexión directa, sincera y clara frente a la ciudadanía. Entonces, esa condición permanece. Ahora estábamos, antes de empezar esta conversación, estábamos hablando con el historiador, con uno de los curadores del museo. Ellos sienten que esa tensión todavía está. Se siente. Y es como si hubiera quedado una impronta, una huella supremamente clara a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y que simplemente son capas que se superponen, y que en los momentos de quiebre que ha tenido el museo, cuando vuelve y se funda por la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando Botero interviene y, como decíamos ahora, hace otra impronta fuerte, y yo diría pues que este momento sigue siendo un momento fundamental. O sea, lo que estamos viviendo en este presente determinará el museo para los próximos 140 años. Hay un lote que nos va a permitir soñar y hacer unas ampliaciones, una colección creciente. Esas 3 rutas seguirán tejiéndose según los tiempos. Y una ebullición social igual de estos tiempos, de la cual este museo ha sabido dar cuenta. Por supuesto.
Vamos a las propagandas, como dice mi mamá. Saludos para doña Amparo. Volvemos en un ratito. Estos son los diálogos por la vida. Estamos en el Museo de Antioquia, 140 años desafiando al futuro. Felices 140 años, Museo de Antioquia. Gracias por persistir en los tiempos más difíciles y por insistir siempre en lo fundamental y lo necesario. Gracias, Museo de Antioquia, por querer hacer de Medellín una mejor ciudad y del centro un mejor centro. El Museo de Antioquia, en las últimas décadas, al menos en las que yo he tenido relación o que recuerdo más cerca, ha sido un gran ejemplo de gestión para todas las entidades culturales en la ciudad y para entender cómo debe ser esa relación con los públicos y también con la empresa privada de la ciudad. Entonces, gracias, Museo de Antioquia, en nombre de todas las entidades culturales de este país. Gracias por entenderte en contexto. Gracias por ser museo y también por ser casa del encuentro en todo el sentido. Gracias por cuidar tesoros que nos pertenecen a todos. Gracias, Museo de Antioquia, por cuidar el centro y también por cuidar la periferia. Gracias por conversar con la ciudad. Gracias por conversar con los ciudadanos. Gracias, Museo de Antioquia, por enriquecer la vida de tantos durante estos 140 años. Feliz cumpleaños, Museo de Antioquia. Gracias por ser ícono de ciudad, por ser ícono de país, por ser ícono de la cultura. Gracias por ser siempre buena noticia. Gracias por trabajar con la gente. Gracias, Museo de Antioquia, por ser tan buena gente. Gracias a tu equipo de trabajo y a todas las personas que con profunda sensatez y sensibilidad te han dirigido. Gracias, María del Rosario Escobar, y gracias, Museo de Antioquia. Gracias por ser voz de muchos desde el arte y también desde la historia. Felices 140 años. Decía Juliana Restrepo, directora del Museo Nacional de Colombia, que ella quería decir, además de lo que dijo, que de verdad el gran museo de Colombia es este, pero que no lo podía decir ahí por el cargo, pero me decía, decilo vos, aunque sea, que no se nos olvide que es que el gran museo de Colombia es el Museo de Antioquia. ¿Qué pensás de lo que dice tu colega y de todo lo que dijo? No, pues es como muy abrumador, porque en primera instancia, porque lo primero, creo que es muy especial que esta unión entre colegas, lo que hemos tratado de construir como generación, que la directora del Museo Nacional se refiere así a un museo regional o periférico o de provincia, es bastante honroso para nosotros. Yo pienso que hemos hecho la tarea que se nos ha encomendado, que no solamente nos encomendaron los fundadores, que nos ha encomendado los artistas, sino que principalmente creo que nos ha dictado la comunidad más próxima a esta institución, que de alguna forma a veces puede sentirse la más necesitada del arte y la cultura, pero que no sabe que esa puede ser su necesidad porque está comprometida en la supervivencia, y que nosotros lo que hacemos es poner este edificio tan hermoso, esta colección tan privilegiada, esta manera de sumar el tiempo para que les sirva de plataforma y de voz para decir aquello que como ciudadanía nos corresponde escuchar.
No somos más que el instrumento del presente y de lo que sucede. Aprovechando, vuelvo a decir, que estamos parados en hombros de gigantes. Ahora Juan Luis lo decía, enumeraba todos esos nombres de hombres, mujeres, que han construido este proyecto, esta sociedad, con sus luces, con sus sombras también, y que nosotros, que somos el futuro de ellos, venimos a poner el tiempo que nos corresponde para hacer el futuro de otros que no conocemos. Finalmente también trabajamos para las generaciones futuras, para los que no sabemos que vendrán, y que tratamos de llevar a mejor puerto este legado que nos ha sido encomendado y que nos honra tanto de tener entre las manos. Decía Paul Auster, el arte no va a transformar de inmediato la sociedad, ni va a evitar que los niños sufran hambre. En ese sentido es inútil. El arte sirve para otra función de tipo espiritual, abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Hablando de las artes narrativas, de la literatura, el teatro, la novela, el cine, las artes plásticas, todas ellas nos conectan con otros seres humanos, pueden crear cambios espirituales en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte porque es una necesidad humana. Porque es una necesidad humana, necesitamos hacer poemas, cantar, pintar, hacer cuadros, esculturas, imaginar el mundo sin eso, sin música, sin libros, sin danza, sería traicionar al mundo. El arte es eterno, es una necesidad como la comida, porque es una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Escribió Paul Auster. Yo quisiera, Juan Luis, que nos contaras, así como nos lo dice Juliana, como lo respondes vos, ¿de qué nos perderíamos si no tuviéramos el Museo de Antioquia? Escuchándote, se me vino, una vez leí una de las concepciones teológicas que dice que Dios dejó inconcluso el mundo para que el hombre lo recreara con el arte. El arte es el espejo de una época y de un momento, y eso es el Museo de Antioquia. Recorrer este museo, recorrer cada uno de estos espacios, es recrear nuestra propia historia vista por los seres más privilegiados, que son los artistas. De manera que este museo guarda no solamente nuestra memoria presentada de manera estética, sino que también hace honor a las mentes más lúcidas que ha tenido este departamento, como lo que yo tengo aquí atrás, o como el ambiente a donde estamos, uno de los hombres más importantes que ha dado este departamento, como Fernando Botero. De manera que el museo es espejo, es memoria, es encuentro, es el lugar donde nosotros podemos dialogar con los seres más brillantes que ha tenido. Acordémonos que inicialmente era también biblioteca, era el Museo Biblioteca de SEA, es decir, que estaban unidos el arte, la arqueología, la antropología, pero también con la lectura, que como decía Carl Sagan, por el precio de una cena modesta uno puede conversar por las noches con las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. Entonces realmente el arte es lo que nos hace diferentes a estos seres del resto de la naturaleza, es la posibilidad de seguir recreando el mundo. Es difícil además llevar adelante un museo. 140 años son también, al lado de la historia del museo, 140 años de dificultades de país, porque este país nunca ha sido por tiempos muy largos un lugar de remanso. Siempre ha habido dificultades en la constitución de lo que somos como nación. Y vos decías muy bien, y vos lo contabas, este es el reflejo del país, este es el reflejo del tiempo que vive. Venimos de un tiempo muy jodido, la pandemia no ha terminado, terminaron tal vez los confinamientos, que es lo que la gente confunde, pero la pandemia está. Y hubo no hace mucho un tiempo de
de tener cerrado el museo y de buscar cómo abrir otras puertas. Contanos cómo vive, cómo pervive, cómo resiste el Museo de Antioquia tiempos tan duros como estos en los que a todos nos ha tocado compartir la desazón y la fragilidad. Decir que es un milagro es injusto porque la verdad es que trabajamos pues Es un milagro muy humano, pues. incansablemente, Sí, pero, sí. pero sí hay una suerte de, sí, o sea, sí hay un asunto espiritual muy profundo en la apertura diaria de esta institución. Yo le decía al doctor Germán Jaramillo, que fue el presidente de Junta del periodo pasado y por 20 años, le decía que me parecía que esta institución era bastante educativa. Entonces me decía, las instituciones con carácter imprimen carácter. Y esta es una institución con mucho carácter y cuando uno pasa por ella definitivamente Siente eso. sí, ella pasa por uno, no es que uno pase por ella, el museo pasa por uno. Y nosotros a veces, el equipo de trabajo nos decimos entre broma y en serio, es como, bueno, quién sabe qué es lo karmático que vas a venir a resolver aquí al museo, porque bueno, el arte también sabe cómo meterse como en las grietas tuyas y también en tus pasiones, junta esas dos cosas y genera una chispa vital. Quien pasa por el museo definitivamente como empleado o como sea, sale diferente, eso sí te lo digo con seguridad. ¿Cómo sobrevive el museo? Lo primero es que hay un compromiso más allá de lo habitual en cada uno de los que hacemos parte del equipo de trabajo. Lo segundo es que sí creo que aquí se suman fuerzas acumulativas en el tiempo que hacen que una institución pueda sobrevivir una pandemia, una inundación, tantas dificultades y bueno, y resistir y aprender y sobrevivir. El cariño es enorme. Si alguna vez el museo llega a decir que le falta algo, le falla algo, la gente siempre sale en nuestra defensa. Y esto parece obvio, pero es real, yo creo que la alianza público-privada No es tan obvio en estos tiempos. a esta institución desde sus primeros días. Esta no es una institución que se define solo en uno de los sectores, sino que la define un pacto social único, inédito, permanente, que ha hecho de esta ciudad y de esta sociedad lo que es. En el Museo de Antioquia se puede resumir y se puede comprender el hecho de una sociedad que hace un acuerdo social de largo alcance para tener viva una institución como esta. Tal vez es la institución privada más pública que tenga esta región. Yo creo que es sí, por supuesto, porque además la tipología de museos es el museo más de carácter privado, es el más grande del país y por lo tanto también el más costoso. Tiene 18.000 metros cuadrados, 7.500 obras, 3 sedes o 3 espacios diferentes. Cuando nos comparamos en el equipo de trabajo, por supuesto, tiene el equipo de trabajo más robusto y nos hacen la pregunta cómo sin pertenecer ni a la gobernación ni a la alcaldía puede sobrevivir. Bueno, porque hay una alianza público-privada que lo hace posible, en donde la participación de los recursos públicos es inferior al 10% y todo lo demás son proyectos apoyados por el sector privado. Y la taquilla, y la tienda, y el esfuerzo común. Y cuando decís todo eso, me acuerdo, pues Juan Luis hace parte de la junta directiva. Yo quisiera saber qué es lo que te enamora, qué es lo que hace que vos trabajes por este museo. Has tenido tantas cosas en la vida, tantos espacios ocupados, tantas agendas tan abarrotadas, pero vos siempre tenés un espacio para que el corazón palpite por este museo. Háblanos de eso. ¿Cómo te parece que ahora escuchando a Rosa, yo pensaba hace cuánto estoy vinculado yo al museo y hace 50 años? 50. ¿Cómo te parece? A los 5 años ya estabas aquí. Casi. Ojalá. En 1971
yo empecé a venir al museo cuando era pues todavía allí, porque había un profesor que se llamaba Luis Mejía y yo venía a clases de historia del arte, creo que eran los martes, y para mí era una pasión. Empezamos muchos y creo que terminamos 2 o 3, pero mi primera lección de historia del arte fue aquí en 1971, ¿cómo te parece? Y ya después pues he estado muy vinculado, ya cuando llegué a la Piloto en el 79, creamos la primera asociación de entidades culturales, se llamaba Asencultura, y bueno, ya después cuando estuve en la Secretaría de Educación de Medellín, pues fue el momento en donde se recuperó esta maravilla de edificio, que es que yo creo que pocos museos, el continente y el contenido están tan unidos, porque este edificio es también un símbolo de la ciudad, es un símbolo de cuando se consolida el poder civil, que es que eso mira, hasta ese momento, fines de los años 20, principios de los años 30, el gran edificio de la ciudad era la Catedral Metropolitana. Claro, el poder eclesial. Claro, el poder eclesial. Y en los años 20 y en los años 30 surgen entonces en este sitio la gobernación y el Palacio Municipal, con una gran diferencia que marca también como un tema de identidad nacional. Mientras el departamento trae un arquitecto belga a hacer un edificio belga en Medellín, aquí se abre un concurso, se lo ganan arquitectos de Medellín, la firma H.M. Rodríguez, y ya crea un edificio modernista. Incluso hay una polémica muy interesante que explica bien la estructura de este edificio, y es que ellos dicen es inconcebible que se haya hecho un edificio para el norte de Europa donde no entra la luz, donde todo el día los empleados van a tener que trabajar con luz artificial, si la gran riqueza del trópico es la luz. Y entonces por eso entiende uno este edificio alrededor de unos patios, alrededor de unos vientos, y bueno, y de una concepción modernista. Y lo otro, el hito grande, es el primer edificio en el país en donde la historia patria se cuenta en sus muros, que son los frescos de Pedronel. De manera que continente y contenido son, dijéramos, muy difícil encontrar una ligación, una amalgama como la que existe en el Museo de Antioquia. Entonces, luego en el ministerio, cuando llegué al ministerio, pues logré hacer todos los trámites para poder traer la donación del maestro Botero, conseguir la plata final para construir, de manera que, y ahora pues tengo el honor de estar en la Junta. No, lo tuyo es una historia de amor. Total, indeleble. Vamos a seguir hablando de historias de amor. Nos encontramos en un momentito más en estos diálogos por la vida. Hace poco uno de los museos más importantes del mundo contaba el gran logro de tener una directora por primera vez en su historia. El Museo de Antioquia, si no me falla la memoria, solo ha tenido directoras en 140 años, casi. Ha sido muy del tono femenino. Creo que responden a circunstancias muy distintas una de otra. Vos tenés una visión crítica de eso que a mí me gustaría que compartieras. El museo en sus primeros 20 años fue dirigido por hombres muy ilustres, Manuel Uribe Ángel, Tulio Ospina, etcétera, hombres realmente pues
Prohombres que llaman. Exactamente, que tuvieron fueron figuras centrales de la vida intelectual y política de la ciudad. Desde los años 40 hasta hoy ha tenido directoras mujeres, pero en su gran mayoría sus curadores han sido hombres, y eso pues ha generado un equilibrio. Yo creo que en nuestro caso es importante, y el museo ya hizo esa ruptura, es importante que sean las mujeres las que también defiendan o propendan por la voz de las mujeres y la participación tanto en la colección como en las salas permanentes, temporales y de larga duración de aquellos a los que el museo también ha invisibilizado. Lo hemos hablado con Juan Luis, con la Junta, los niños, las niñas, las mujeres mismas, las disputas de género, la naturaleza. Es necesario que estas nuevas direcciones de museos abran ese espacio, porque de lo contrario estaríamos repitiendo el mismo modelo. Por eso celebra tanto el Museo Louvre la llegada de una mujer, pero es porque además ella viene de abrir el Museo de Orsay, de trabajar en la Orangerie, en una apertura de esa institución precisamente para esas nuevas voces. El museo ya lo ha hecho muy fuertemente y lo ha hecho en su historia en estos últimos 20 años, pero también ha tenido mujeres muy disruptivas como Teresa de Santa María, que fue y compró un Diego Rivera e inclusive se le está haciendo un homenaje ahora mismo en una exposición por haber tenido esa voz tan diferente, y que realmente pues de verdad llevó el museo hacia otros giros. También es importante hablar del énfasis y de lo que hizo Pilar Velilla por este museo, Lucía González, Ana Piedad Jaramillo, Lucrecia Piedrahíta, todas, cada una ha puesto un grano de arena, o más que eso, ha puesto una piedra fundamental en la cimentación del museo. María Eugenia Villa, que participó en el cambio de Museo de SEA a Museo de Antioquia, que fue una disputa política, jurídica y de orientación, solo por mencionar algunas. Pero creo que el énfasis hoy para mí, como yo lo veo, es el de ampliar ese relato mucho más y el de generar un museo más poroso, con lo que está sucediendo y con esas voces que merecen y deben hacer parte del guión general de la institución. Hace poco en este mismo programa conversábamos con unos muchachos raperos que la gente conoce mucho y llaman alcolíricos, tal vez el grupo de rap más importante del país, y con un colectivo de grafiteros y artistas gráficos, y ellos decían: Juan, es que todo el arte es político. Si el arte no es político, es decoración. Decían hasta allá. ¿Qué piensas vos de esa aseveración? ¿Todo arte es político? Esto que estamos viviendo y viendo, este es un museo donde también lo político está diciendo, lo decías ahorita como en el discurso, en la museografía, en el guión. ¿El Museo de Antioquia es un actor político? Yo creo que más que el Museo de Antioquia sea un actor político, me parece que es el reflejo de épocas influenciadas obviamente por la política. Pero yo no estoy tan seguro de que todo arte sea político. Hay un arte con mucha intención política. Los museos, los murales del maestro Pedronel, total, obviamente. Y es muy interesante, por ejemplo, ver ese momento. Mientras Pedronel estaba aquí pintando los murales con un fuerte contenido político, Eladio Vélez estaba pintando los murales del Palacio de Bellas Artes, en donde su búsqueda no era ni denuncia social ni nada, sino una búsqueda estética de la luz, ¿no es cierto? Puede decirse que entonces le estaba sacando el cuerpo a la política, pero yo creo que la aseveración es un poco fuerte. De todas maneras, todo arte está
Atado a su tiempo. Claro, contextualizado en un tiempo. ¿Cuáles son los grandes desafíos de este museo? La pregunta es para los dos. En este año de la celebración, pensando en el tiempo que viene. Nosotros tenemos el desafío de la sostenibilidad, ese es el de todos los días, pero creo que es importante porque en el tamaño de esta institución y en los tiempos en los que estamos pasando, generar un modelo o una experiencia de sostenibilidad que podamos compartir con nuestros colegas puede ser importantísimo en tiempos en los que la gestión de la cultura se está reinventando. Y reinventando porque además está cambiando el modelo económico mundial también, de alguna forma, eso todo está en crisis y por ende también las instituciones pasan y viven aquello. Miren que muchos museos en el mundo han tenido que vender partes de sus colecciones para sobrevivir. No es el caso de nuestros museos, no es el caso del Museo de Antioquia. No nos planteamos eso para nada. La colección es una joya, esperamos que intocable, pero eso da una muestra de lo que está sucediendo y del punto límite que para muchas instituciones están teniendo que vivir. Otro de los retos que tenemos es el del tiempo, el del presente. Lo mirábamos en distintas conversaciones, el arte necesita un tiempo para analizar lo que Para reposar, pasa. el arte habla después. Y los museos necesitan el doble de tiempo porque tienen el reto de la sostenibilidad. ¿Cómo entonces puede un museo tener su colección justo en el presente, entendiendo que el arte necesita un tiempo y que el museo necesita el doble del tiempo para buscar recursos tanto para su colección como para su supervivencia? Nosotros estamos pensando una política de colecciones que nos ayude a estar presentes, pero inclusive a tener unas relaciones sanas con coleccionistas, que nos permita que ese lapso de tiempo sea menos corto para nuestros visitantes. Es decir, poder tener arte hecho hoy, aquí, ahora, que responde y que hable sobre el momento presente. Pero en eso, si me lo permites, qué bueno que Juan Luis también pueda apoyar lo que voy a decir. Somos un museo que tiene la posibilidad de expandirse y de crear un nuevo edificio, de crear un nuevo relato, que dé mayor lugar a esas 7.500 obras, a esas comunidades que vienen, que sea más luz y más vitalidad para el centro de Medellín. Y ese espacio está dado en lo que hoy conocemos como el lote del Parqueadero, pero que definitivamente es el futuro de los próximos 140 años. ¿Qué piensas de ese futuro del museo? Voy a terminar por donde empezaste. Yo me sueño y en ese lote y en esa posible o necesaria expansión del museo, el Museo de las Antioquias. Este se llama el Museo de Antioquia, pero yo me sueño el de las Antioquias, la Antioquia plural, porque los museos exhiben pero también ocultan. Y en este museo hay unas ausencias muy grandes de las culturas vivas actuales en Antioquia. Yo me he encontrado reflejado aquí en poquitas obras, y eso ya es bastante, que hayan obras donde los que vienen de donde vengo yo estén en un museo, que no se ven en muchos otros. Claro, y entonces yo creo que mira, las culturas vivas de Antioquia, las culturas afrodescendientes, las comunidades indígenas que nos dieron esa lección de civilidad hace un mes en Medellín, pero no están. Entonces yo me soñaría el Museo de las Antioquias, obviamente a través de las expresiones artísticas y de las expresiones etnográficas y antropológicas, pero me parece que realmente para que se llame Museo de Antioquia tiene que reflejar las Antioquias. Juan, María del Rosario, muchas gracias por el ratico, muchas gracias siempre por ser la casa para este programa. Yo quiero invitar a los que nos ven, a las que nos ven, a celebrar los 140 años del Museo de Antioquia de la mejor manera que los pueden celebrar. Vengan, recorran, visiten, vuelvan, antojen a otros. Esta casa
es una casa de todos y decirlo no es ni una exageración ni un poema, es una sensación y un sentimiento real. Entrar al Museo de Antioquia es sentirse en casa y aquí cabemos todos. Estos son los diálogos por la vida, son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia y al Museo de Antioquia, que siempre es nuestra casa. Muchas gracias, nos vemos en 8 días más. Unidos. Gobernación de Antioquia.